Fue por eso que la versión del vaso de agua resultó increíble para las personas cercanas a Javier, pero no. Gabriel Siria Levario nació en la calle Simón Bolívar 165 en la Ciudad de México, siendo el primero de 3 hijos del matrimonio de Francisco Siria y Juana Levario. Javier Solís se inició como cantante presentándose en restaurantes y como parte primero del dúo Guadalajara y luego del trío Flamingo, llamado después Trío México, con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz. A principios de 1948 aún trabajaba como carnicero en una carnicería llamada La Providencia en la colonia Condesa y se inició como intérprete solista de música ranchera. Cantaba en las noches con grupos de mariachis en la Plaza Garibaldi y en la calle Honduras, en la capital mexicana. Después cantó en los restaurantes El Tenampa y el Guadalajara de noche, donde se hacía acompañar del mariachi América. Como no tenía sueldo fijo, sus ingresos provenían de las propinas que recibía. A principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de 4 años. Es aquí, a sugerencia de su amigo Manuel Garay, cambiaría su seudónimo por Javier Solís, con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año lo escuchó cantar en el local Julito Rodríguez, en ese entonces guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, quien era director artístico de Discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, resultó aprobado en la audición y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a finales de 1955. Un hecho inesperado retrasó el lanzamiento de su primer álbum. El día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante es motivo para que Solís subiera a una cripta del cementerio a entonar la ranchera Grito Prisionero, imitando la vocalización del fallecido intérprete. Su carrera cinematográfica inicia en 1960 en la película 3 balas perdidas, realizando un total de cintas de 1960 a 1963, 33 largometrajes, siendo su última aparición en la película Juan Pistolas, llegando su primer protagónico en 1962 en Sangre en la Barranca. Es recordado en títulos como Los Cuatro Juanes de 1964, Campeón de Barrio de 1964, Rateros Último Modelo también del 64, Los Sánchez Deben Morir de 1965 y Los Tres Mosqueteros de Dios de 1966. Por mencionar algunos títulos. Aún siendo niño, comenzó a trabajar como aprendiz de mecánico, panadero, repostero. 10 años en el oficio de la carne. Recordaba en una entrevista de 1962 en la XCW sobre su vida. Mi vocación empezó por hambre, aseguró en la misma charla al hablar de los 17 pesos que ganaba al día en la carnicería y que no le permitían solventar sus gastos personales. No encontraba la salida. Una vez que encontró su propia voz, el ascenso fue vertiginoso. Cientos de canciones grabadas en menos de una década, una película a otra, se sucedían en apenas unos años de lo que él llamaba su humilde carrera artística.
e incluso había planes para grabar un disco nada más y nada menos que con Frank Sinatra. Pero todo se detuvo de golpe el 19 de abril de 1966 a las 5:25 de la madrugada en la habitación 406 del Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Dicen que Javier Solís se incorporó de su cama, aseguró sentirse bien y, de pronto, dio un suspiro muy largo y solo dijo: «¡Ay, Dios mío!». Se quedó quieto y su corazón dejó de latir. Minutos después llegó Blanca Estela Sáenz, la mujer que compartió con él los últimos años de su vida, y más tarde, esa misma mañana, la noticia ya circulaba por todo México: Javier Solís había muerto. Comenzaron entonces las especulaciones, los mitos y también el misterio sobre la causa de su muerte. ¿Cómo un hombre de 34 años había fallecido después de una operación de vesícula? Era la pregunta recurrente. De acuerdo con la investigación de José Felipe Coria, publicada en el libro El Señor de Sombras, una trilogía de la editorial Clio, Francisco Zuviria, el médico a cargo de Solís, informó en una conferencia de prensa a media mañana del 19 de abril que Javier había muerto a causa de una colecistitis, una infección de los canales biliares. Pero las dudas se desataron cuando Blanca Estela se enteró que Zuviria, quien operó a Solís de la vesícula, no era cirujano. Pidió ver el expediente médico de Javier. Sin embargo, el documento desapareció del hospital, sin que alguien pudiera dar alguna explicación. Cuando Blanca Estela llegó al nosocomio tras enterarse de la muerte de Javier, Zuviria solo atinó a decirle: «Con el corazón no contaba». En aquel momento, el médico le comentó que el deceso ocurrió por una descompensación vesicular provocada por el propio Solís al tomar agua, lo que tenía prohibido, y que le produjo un deterioro cardíaco irreversible, señaló Coria en su investigación. Pero esa explicación solo dejó más dudas a la viuda, a quien le constaba que Solís ya había consumido líquidos días antes del deceso. Y es que desde la noche del 12 de abril de 1966, Javier había sido internado debido a insoportables dolores en el estómago. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, entró a quirófano para que le retiraran la vesícula, y el día 18 de abril, el cantante ya comía y bebía agua, refresco de manzana y masticaba hielo, algo que disfrutaba mucho hacer. Era tal el avance de su recuperación que ese mismo 18 de abril, el médico Zuviria informó a Blanca Estela que Solís sería dado de alta el día 21. Fue por eso que la versión del vaso de agua resultó increíble para las personas cercanas a Javier, pero no para el gran público seguidor del artista, pues muchos hoy en día consideran que fue ese la causa de su deceso. La realidad es que entre las diversas versiones de Zuviria y la desaparición del expediente médico, aún hoy nadie sabe qué pasó exactamente con Javier Solís entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril de aquel año. Se apagó para siempre la voz melodiosa e inconfundible de Javier Solís, la voz de Terciopelo, aquel artista que decía que no era cantante, sino más bien solo un cancionero.